Buenas tardes, muchachos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas tardes, ingeniera, confirmamos. Gracias. Bueno, muchachos, vamos a dar un poquito de tiempo para los que aún están por conectarse. Y mientras ellos se están conectando, pues vamos a ver un pequeño video para que nos sirva para podernos dar una idea más clara del tema que estamos viendo, que en este caso son las razones financieras y las cuales comenzamos a ver el viernes pasado, ¿verdad? Entonces, obviamente para poder reforzar esos temas, vamos a ver una pequeña introducción, ¿verdad? En un video que me pareció que está bastante entendible para ustedes. Adicionalmente a eso, muchachos, solamente la próxima semana vamos a tener lo que es el examen correspondiente al primer parcial. Si no me equivoco, y ustedes me corrigen si estoy equivocada, creo que lo habíamos dejado para el jueves 16. ¿Estoy en lo correcto, muchachos? Sí, ingeniero. Entonces, de ser necesario, y si ustedes consideran que es necesario, nos podríamos ver en universidad, podría ser, podría estar entre el martes 14 y miércoles 15, o lo podríamos dejar lunes 13 y martes 14. Podría ser en esas dos fechas. Igual yo ya voy a mandar a ustedes una pequeña encuesta para que me confirmen si, bueno, si en todo caso ustedes, porque el examen sería el día jueves y sería en el horario de la clase. Entonces, bueno, ya vamos a pasar una pequeña encuesta de repente mañana, ¿verdad? Para poder darnos una idea más clara de cómo estamos referente con estas opciones, ¿verdad? Para poder hacer el examen presencial este día, el jueves 16. Y podríamos vernos presencial, ¿verdad? Por si tienen alguna duda o por si quieren, podríamos vernos un día de esa semana, ¿verdad? O si consideran que 2 días, pues 2 días, pero yo creería que tal vez con un día, ¿verdad? Igual el tema viene teórico. Recuerden que en el caso de nosotros el examen básicamente se divide en dos partes. Una parte que se va a hacer propiamente en la universidad, ¿verdad? Y otra que ya vamos a hacer en la virtual, ¿verdad? Entonces, esta división es la que vamos a ver. Porque ustedes podrían, ¿qué día podrían los que están conectados ahorita? Pues en mi caso creo que el día lunes también tengo una evaluación de redes, creo que a la hora siguiente esa. Entonces no vería mal, digamos, ir a la universidad por ambas cosas. Porque sí, Exacto, yo igual el día lunes también tengo actividad y voy a ir a la U, entonces me parece bien, Carlos, el lunes. Ok, exactamente. muy bien. Lo podríamos dejar entonces para el lunes 13, ¿verdad? Me parece bien. Y el jueves sería perdón, y el examen sería el jueves 16. El jueves 16, muchachos, necesito que me confirmen si todos pueden a las 2 de la tarde, porque igual podría ser en un horario de 6 a 7, pero no sé si ustedes tienen examen en ese día o en ese horario, por los que trabajan, no sé, o si es muy tarde para ustedes. De mi parte, en la hora clase no tengo problema yo, pero no sé los demás, ingeniera. Yo igual, exacto, a la hora de la Igual clase. por mi parte a las 3 de la tarde, de 2 a 3 no hay ningún problema. Ah, muy bien, excelente, excelente. Bueno, entonces yo creo que en todo caso sí podríamos quedarnos,
Ujú. Bueno, entonces nos quedaríamos para ver el lunes 13 en la universidad, muchachos, y el jueves 16 para el examen. ¿Ok? ¿Claro, Me parece, muchachos? sí. Sí, Sí, todo claro. Claro, ingeniera. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver este pequeño video y solamente necesito que me confirmen si escuchan bien el video, por favor. En esta lección vamos a hablar sobre cómo analizar las razones se financieras. escucha. ¿Chicos? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí se escucha. Ok. Vamos a dar una serie de recomendaciones o lineamientos generales para el análisis de cualquier razón financiera. El análisis de razones financieras se basa en algunos métodos de cálculo e interpretación de razones, o sea, de relacionar un número con respecto a otro, de manera tal que se refleje algún aspecto del desempeño de una empresa. La información que obtenemos aquí es información que proviene de los estados financieros y entonces vamos a relacionar de alguna manera diferentes aspectos del desempeño de la empresa. Esta información es primordial para el gobierno, para acreedores, para propietarios, para la gerencia, para efectos de formarse una idea clara de cuál es el desempeño entonces de esta empresa. Las razones financieras son de diferentes tipos. Tenemos que existen razones de liquidez que nos dicen qué tanto es el efectivo, los activos líquidos que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Estamos hablando básicamente de evaluar la capacidad que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Pero también tenemos algunas razones que son razones de actividad. Estas razones nos dicen entonces qué logra hacer la empresa con los activos que posee o cómo una empresa logra, por ejemplo, rotar sus inventarios a lo largo de un determinado periodo. Tenemos las razones de deuda. Las razones de deuda nos dicen entonces qué tan alto es el nivel de endeudamiento de una empresa. Y tenemos las razones de rentabilidad, las cuales nos dicen entonces qué tan elevado es el rendimiento o qué tan bajo es el rendimiento que una empresa puede obtener o la rentabilidad que puede obtener a lo largo de un determinado periodo. El análisis de razones financieras puede ser un análisis de corte transversal. Cuando hablamos de corte transversal estamos hablando de hacer un análisis a una fecha dada. De manera que yo digo, bueno, al día de hoy voy a observar cuántos son mis deudas con respecto al capital de la empresa. Y eso lo estoy viendo al día de hoy. Pero también puede ser un análisis de comparación o un benchmarking. En este caso estamos hablando de que voy a comparar, por ejemplo, mi nivel de endeudamiento con el de otra empresa o con un promedio o algún tipo de modelo de referencia. Pero también podríamos hacer un análisis de series de tiempo. Vamos entonces a ver cómo ha evolucionado mi endeudamiento a lo largo del tiempo. Y quiero ver si mi endeudamiento es más alto ahora que el del año pasado o el del año antepasado. Y por supuesto podemos hacer un análisis combinado. Podríamos nosotros combinar entonces el análisis de series de tiempo, por ejemplo, con la comparación con otras empresas o con promedios industriales. Cuando hacemos el análisis de corte transversal, entonces estamos hablando de este análisis en un momento dado. Por ejemplo, si tengo ventas de 200 millones con utilidades de 20 millones y activos circulantes por 95 millones y pasivos circulantes por 50 millones, entonces yo podría analizar al día de hoy, por ejemplo, el margen de utilidad. Voy a analizar entonces cuánto es la proporción que representan las utilidades netas con respecto a las ventas. Entonces vamos a dividir aquí 20 entre 200 y esto me da un 10%. Esto me está diciendo, bueno, tenemos un margen de utilidad de un 10% al cierre de este periodo. Cuando hacemos el análisis de comparación, entonces tomaríamos esta utilidad de este 10% y lo vamos a comparar con algún promedio o algún modelo o algún tipo de parámetro. Entonces, por ejemplo, podríamos compararnos con el promedio de la industria o podríamos compararnos con algún competidor y entonces observar si nuestro margen de utilidad es superior o es inferior al del promedio o al de la competencia.
Cuando hablamos de series de tiempo, entonces estamos hablando de la evolución a lo largo del tiempo de los diferentes resultados de las razones financieras. Por ejemplo, si tenemos este margen de utilidad y lo vamos observando cómo evoluciona año a año. Y aquí podríamos observar, por ejemplo, que ha venido disminuyendo para los últimos años. Y luego en el análisis combinado, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, una comparación a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que nos vamos comparando para los últimos 6 años con el promedio industrial y nos damos cuenta que nuestro margen de utilidad antes era superior al del promedio de la industria, pero en este momento está por debajo. Nuestra rentabilidad ha venido disminuyendo mientras la industria ha venido incrementando. Entonces, bueno, el análisis combinado nos puede dar una perspectiva más completa de nuestros resultados. Muchas gracias. Ok, muchachos. Vamos a ver si ya se me conectaron los demás. A ver. Vamos a dejar de compartir solo un momentito. Permítanme. Permítanme un momentito, por favor. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir con el tema que estábamos viendo y habíamos iniciado a ver, obviamente, aparte del cálculo e interpretación de las razones financieras. Entonces, habíamos dicho, muchachos, que básicamente existen 4 grupos principales, ¿verdad? Y obviamente tiene mucho que ver el tipo de análisis que se va a realizar. En este sentido, teníamos obviamente las razones de solvencia, que es lo mismo de las razones de liquidez. Teníamos las razones de estabilidad, las razones de productividad y las razones de rentabilidad. Y habíamos dicho que cada una de ellas como tal tenían un propósito específico. Por ejemplo, en el caso de las razones de solvencia, básicamente estas razones permiten a la empresa ver la capacidad que tienen para cumplir sus obligaciones a corto plazo, ¿verdad? Esa es la finalidad obviamente, de las razones de solvencia. En el caso de las razones de estabilidad, pues teníamos que estas permiten ver el grado en que una empresa ha sido financiada mediante deudas, ¿verdad? Y decíamos que en el caso de las razones de productividad, teníamos que estas miden la efectividad con que una empresa utiliza sus recursos. En el caso de las razones de rentabilidad, pues básicamente, en pocas palabras, nos permiten ver si empresa, ¿verdad?, que estamos administrando en este momento, pues refleja lo que es la utilidad, ¿verdad? Es decir, es una empresa que realmente tiene utilidad. ¿Qué tan rentable es? Entonces, íbamos a ver cada una de ellas y estábamos iniciando a ver lo que era, y aparte de las razones de liquidez circulantes, ¿verdad? O índice de solvencia. Y en este caso, pues decíamos que las razones de solvencia, como ya habíamos dicho anteriormente, pues miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Y encontrábamos 2 tipos, bueno, de la razón propiamente de liquidez. Habían 2 divisiones que eran muy importantes, que era la solvencia circulante y a prueba de ácido, ¿verdad? Entonces, teníamos que, en el caso de la solvencia circulante, decíamos que esta permitía relacionar el activo circulante con el pasivo a corto plazo, ¿verdad? Y la fórmula que utilizaríamos para hacer este cálculo era a través de
activo circulante entre pasivo a corto plazo, esto nos daba igual a la solvencia circulante, ¿verdad? En el caso de la prueba de ácido, decíamos que esta pues tenía mucha similitud precisamente con la solvencia circulante, ¿verdad? Pero había una variación importante que era prácticamente que excluye el inventario, que es comúnmente activo corriente menos líquido, ¿verdad? Decíamos que aquí había un dato bien interesante, que pasaba, por ejemplo, cuando la empresa prácticamente estaba en quiebra, ¿verdad? Y necesitaba poder vender sus inventarios. Entonces, en ese momento es cuando nos damos cuenta que realmente cuesta poder convertir ese inventario nuevamente en dinero, ¿verdad? Entonces, en poder vender ese inventario para poder inyectar capital a la empresa, ¿verdad? Entonces, veíamos que ese era un punto bastante difícil, prácticamente precisamente por eso, ¿verdad? Porque era bien difícil el poder deshacerse de un inventario al momento de que la empresa entrara en una crisis, ¿verdad? Y por otro lado, pues también hablábamos de los tipos de inventarios que podíamos tener. Recordemos que podría ser una empresa que produzca productos perecederos, ¿verdad? En cuyo caso también el inventario, pues de una u otra manera se ve afectado, ¿verdad? Y decíamos y hablábamos propiamente de un ejemplo en el caso de cuando comparábamos propiamente, por ejemplo, la razón rápida de Dell, que es una empresa cuya orientación propiamente es la venta de computadoras, y teníamos comparado con empresas Home Depot y Lowe's, que son empresas propiamente de la construcción. Entonces, si nosotros nos fijábamos en este cuadro, nos dábamos cuenta que estas empresas como tal, si comparábamos lo que era propiamente la liquidez corriente con la razón rápida, había una diferencia bastante considerable entre ellas. Decíamos que esa diferencia pues era sustancial, ¿verdad? Sabemos nosotros que, ya como vimos anteriormente, que al momento de calcular la liquidez corriente, pues ahí no excluimos el inventario, sino que simple y sencillamente es activos corrientes entre pasivos corrientes, ¿verdad? Entonces, el resultado es lo que nos da nuestra liquidez corriente. En el caso de la razón rápida teníamos que no era así, teníamos de que obviamente teníamos lo que eran nuestros activos corrientes, pero a esto le restamos lo que es nuestro inventario. Y el resultado de esto lo dividimos entre nuestros pasivos corrientes. Y esto obviamente pues nos da un dato menor que lo que es la liquidez corriente, ¿verdad? Decíamos que existía una diferencia, si se fijan, entre la razón rápida de empresa Dell, que en este caso es esta, con las razones rápidas de esas dos empresas. Y si vemos también entre la liquidez corriente de Dell con la razón rápida de Dell, y la diferencia era mínima. Entonces, uno de los puntos bien importantes que tenemos que saber, muchachos, es que obviamente compararnos, al momento de compararnos como empresas, tenemos que compararnos con empresas que sean similares en cuanto a lo que es la misma industria, ¿verdad? Es decir, yo no, como empresa de computadoras, yo no me puedo comparar con una empresa que sea, por ejemplo, de una tienda de consumibles o que sea una tienda de mercancías, no me podría comparar, porque son dos índoles totalmente diferentes, ¿verdad? En este caso. Ahora bien, el análisis que aquí estábamos haciendo en este cuadro realmente era una explicación de por qué en un rubro existe una razón rápida que es bien parecida a la liquidez corriente y en otro rubro
definitivamente vemos que es lo contrario. Y la explicación que habíamos dado en la clase anterior era precisamente que, pues en el caso de Dell había, tenía como lema hacer una máquina a la medida, es decir, según los requerimientos del usuario. Por lo tanto, esto implica obviamente que en existencia no puede tener mucho inventario, ¿verdad? Porque si yo pido una máquina con X cantidad de especificaciones técnicas, obviamente si ya tienen hecha, sería mucho más costoso para la empresa hacerla con los requerimientos técnicos que yo quiero, a en ese mismo momento fabricar ya computadora. Entonces, por esa razón es que si ustedes se fijan entre la liquidez corriente y la razón rápida de Dell, la diferencia era mínima, ¿verdad? Es bien poca. En cambio, en el área de construcción es diferente, porque tenemos que tener inventario disponible, porque obviamente llegan las constructoras y estas no van a esperar hasta que y hagan el material a medida, ¿verdad? Porque ellos necesitan tener el material de inmediato. Entonces, para ellos esperar un mes o 15 días es bastante crítico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de empresas? Que deben de tener existencia en cuanto a sus inventarios, y esto hace obviamente que la liquidez corriente aumente, ¿verdad? Aumente significativamente. Obviamente, cuando restamos el inventario y nos quedamos con la razón rápida, nos damos cuenta que este tipo de empresas, en su mayoría, lo que tienen es inventario, ¿verdad? Y esto crece, obviamente, la liquidez corriente, ¿verdad? Entonces, era una de las explicaciones de por qué era importante, en algunos casos, restar lo que era propiamente este inventario, precisamente porque obviamente no nos da una información real, en el sentido de que si la empresa llega a tener algún inconveniente, recordemos que al final es saber cómo la empresa va a enfrentar esas deudas que tiene a corto plazo, ¿verdad? Entonces, si están considerando los inventarios como este activo corriente, el problema es que para ser líquido, o sea, para poder obtener el dinero de ese inventario, cuesta bastante, ¿verdad? Entonces, por esa razón, muchas empresas prefieren irse más por ya, por la razón rápida, o, como lo habíamos visto anteriormente, la prueba de ácido, precisamente porque al quitar el inventario, pues hasta cierto punto nos da una certeza o un valor más certero en cuanto a lo que es, cuánto es lo que como empresa tenemos para poder afrontar las deudas que tenemos a corto plazo. Y vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio referente a la razón líquida. Aquí tenemos tres empresas de rubros totalmente diferentes, ¿verdad? Tenemos a Apple, tenemos a Walt Disney y tenemos Costco, ¿verdad? Y las cuales nos piden que calculemos lo que es la razón circulante en base a lo que tenemos básicamente para el año fiscal, que en este caso pues lo estamos tomando del 2017, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer el cálculo de las mismas y vamos a iniciar haciendo el primero. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a ver si me han puesto atención. ¿Quién me puede decir cómo lo calculamos? Dividimos los activos No circulantes se dividiría entre al los pasivos 128. circulantes. Es correcto, chicos. Tendríamos que dividir activos circulantes entre pasivos circulantes. Entonces, los 128.650 que tenemos de activos circulantes, los vamos a dividir entre los 100.810 que tenemos de pasivos circulantes. Entonces, el valor que nos da en este caso es lo que nosotros tenemos como nuestra razón líquida o razón circulante, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos daría? Vamos a ver cuánto nos está dando.
nos da 1.28 nos daría. Exacto. Y lo vamos a redondear porque realmente da 1.276, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues lo vamos a redondear y vamos a poner que es 1.28. ¿Ok? Que básicamente es lo que corresponde a nuestra, a nuestro primer ejercicio. En el siguiente, muchachos, que tenemos con Walt Disney. Tenemos 15.890 entre 19.600. Y eso nos da ¿a cuánto? 0.81. Es correcto. Así es. Entonces tenemos que es 0.81. Muy bien. Y el siguiente, ¿cuánto nos da? 0.98, ¿cierto? ¿No sería 0.99 ya redondeado? ¿Cuánto ya da en total? Me aparece como 0.9897. Sí, yo podríamos redondear a 0.99. ¿Sí? 0.99. Entonces, muchachos, algo muy importante que tenemos que saber acá, precisamente con la razón líquida, es que si una razón líquida es menor a 1, significa que la compañía no puede cubrir todas sus obligaciones en el corto plazo. Si es igual a 1, quiere decir que las deudas a corto plazo son iguales a los recursos disponibles a corto plazo. Y si es mayor que 1, significa que las empresas pueden cubrir de sobra sus obligaciones en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, en este caso, muchachos, vamos a analizar un poquito los resultados que tenemos. En el caso de Apple, nos da 1.28, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues que hasta cierto punto tenemos suficiente, en este caso, podríamos decir liquidez para poder cubrir los pasivos circulantes, ¿verdad? En caso que hubiera que hacer un pago de inmediato, ¿verdad? Y en este caso, pues, y los activos circulantes en cualquier momento los podríamos convertir en efectivo. Entonces, quiere decir que en este caso, pues sí tenemos esa liquidez. Obviamente, muchachos, acuérdense que en la parte de la razón líquida, aquí estamos considerando los inventarios, ¿verdad? Entonces, también ese es un punto que tenemos también que analizar. Pero en sí, en el ejercicio, si nos piden sacar la razón líquida, pues nos vamos a esto, ¿verdad? Sí. Ahora bien, en el caso de Walt Disney, ¿verdad? Nos da 0.81 centavos, ¿verdad? ¿Esto qué implica? En este caso implica que los activos circulantes, podríamos decir que por cada $1 de deuda que tenemos, ¿verdad? Básicamente nosotros tenemos 0.81 centavos en activos circulantes, ¿verdad? Que podamos utilizar para poder pagar la deuda que tenemos, ¿verdad? Y en el caso de Costco, ahí tenemos 0.99, ¿verdad? En este caso es igual por cada $1 de deuda a corto plazo que tenemos, ¿verdad? Tenemos o disponemos de 0.99 centavos para poder pagar esa deuda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quiere decir en este caso con estos ejercicios en particular. ¿Ok? No sé si aquí está claro, muchachos.
De mi parte sí, todo bien, ingeniero. Muy bien. Ok. Veamos este otro ejercicio. Supongamos que una empresa tiene al cierre del ejercicio contable las siguientes cuentas. Entonces tenemos caja y bancos por 2.000. Existencia tenemos 3.000, patrimonio 5.100, cuentas a cobrar máximos a 6 meses tenemos a 4.000, deudas a corto plazo tenemos a 15.000, bienes inmuebles tenemos a 10.000, deudas a largo plazo tenemos a 4.500. ¿Okay? Entonces aquí nos están pidiendo que saquemos lo que son los activos corrientes, los pasivos corrientes y la razón líquida. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que sacar es cuáles pertenecen a los activos corrientes. Recordamos que en el caso de los activos corrientes es lo que nosotros podamos hacer en poco tiempo o a corto plazo, podamos hacerlo dinero, ¿verdad? Prácticamente es, podemos decir que es el dinero que ya tenemos. Entonces, en este caso, pues tenemos caja y banco, que entraría dentro de esto. ¿Cuál otro, muchachos? Vamos a ponerlo mejor. Así. ¿Cuál otro utilizarían ustedes? ¿Existencias? Ok. Muy bien. Caja y bancos, existencias. Ok, muy bien. ¿Cuál otro, muchachos? Podría ser cuentas a cobrar también y los bienes inmuebles, si no me equivoco. En este caso, tendríamos inversiones a corto plazo, porque recuerden que los bienes inmuebles, acuérdense que no es tan fácil que los podamos hacer un activo corriente, ¿sí? Tendríamos que venderlos, ¿cierto? Entra dentro de los activos, pero lo podríamos considerar un activo corriente, muchachos. No. No, precisamente por eso, ¿verdad? Porque nos costaría venderlo. Entonces, ¿cuánto nos da la suma de esto? Que sería 2.000 más 3.000 más, ¿cuánto más? 4.000 más 5.600. Nos da en total 14.600. ¿Estamos claros aquí, chicos? Muchachos. Por mi parte, sí, ingeniera. Ok. Ok, tenemos 14.600. Muy bien. Ahora bien, ahora vamos a escoger los pasivos corrientes. ¿Cuáles escogeríamos de pasivos corrientes, muchachos? ¿El patrimonio? Acuérdense que el patrimonio, ¿de dónde viene? De lo que dan los socios, ¿verdad? Sí, entonces me imagino que los únicos son las deudas a corto plazo, porque las otras tenemos tiempo, entonces no están corrientes. Es correcto. Esta es la deuda. Es que tenemos siempre que acordarnos del concepto, muchachos. ¿Qué son activos corrientes? Porque ya prácticamente tenemos el dinero, por no decir que de repente tal vez lo tengamos en cheque de caja, pero que en cualquier momento lo cambiamos y tenemos el dinero. Por eso es, ¿ok? Entonces, en este caso, y lo único que realmente entraría serían las deudas a corto plazo, ¿verdad? Porque lo demás no podríamos disponer de ellos tan a corto plazo como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces, en este caso, definitivamente tendría que ser 15.000. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos vendría a dar, muchachos? Ya tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a dividir
Dios 14.600 para poder calcular la razón líquida. Ya vamos a dividir entre Dios 15.000. Y esto nos da igual a 0.97. Pero en este caso, muchachos, sí lo vamos a multiplicar por 100. ¿Sí? Esto nos da igual a 97.33%. ¿Ok? Entonces, en este caso, muchachos, ¿qué creen ustedes que nos signifiquen o qué significaría este valor que en este caso es 97.33%? ¿Qué creen ustedes que significaría esto? Mejor dicho, y voy a plantear la pregunta. ¿Y la empresa consideran ustedes que puede cubrir con los activos que tiene en este momento sus deudas a corto plazo? ¿Sí o no? Pues no, porque eso me imagino que se representa ese porcentaje que no las puede cubrir al 100%, como la cantidad que puede cubrir, solo puede cubrir el 97% de las deudas. Ah, pero es que recordemos que no estamos esperando cubrir el 100%, chicos. Pero en este caso, el 97.33 sí representa un valor donde sí es un buen porcentaje para poder cubrir. Entonces, quiere Mira, decir, díganme. por ejemplo, ¿como qué porcentaje se consideraría un porcentaje correcto, por decirlo así, que una empresa podría cubrir sus, digamos, sus cuentas? Bueno, es que es algo bien, por ejemplo, si estamos hablando en un 100%, ¿verdad? Entre más se acerque al 100%, más posibilidades tiene de cubrir sus deudas. En este caso es 97.33%. Quiere decir que tiene un buen porcentaje para poder cubrir sus deudas. Ahora bien, si estamos hablando de menor, entre más se vaya alejando del 100%, menos posibilidades tiene de cubrir. Por ejemplo, si aquí hubiera salido a ustedes, por decir es algo, un 40%, por ejemplo. Quiere decir que entre menor vaya, es, es, es peor, ¿verdad? Y las posibilidades de que usted lo pueda, que se pueda cubrir es peor, ¿verdad? Entonces, entre más lejos vaya del 100%, menos posibilidades tiene de cubrir sus deudas a corto plazo. Por ejemplo, si a usted le da en la razón líquida un 1 o le da, por decir, 0.5, ¿verdad? Entonces, si le da un 1, quiere decir que lo que habíamos hablado, ¿verdad? Si nos da un 1, significa que la empresa puede cubrir de sobra sus obligaciones, ¿verdad? A corto plazo. Si nos da mayor que 1, por ejemplo, que nos dé 1.5, 1.6, 1.7, por decir algo así. Ahora, si nos da, por ejemplo, menor a 1, por ejemplo, 0.7, 0.5, 0.8, quiere decir que la empresa pues va a tener un poco de dificultad en cubrir sus deudas a corto plazo. Ahora, si nos da, por ejemplo, un 1% cerrado, quiere decir que la empresa puede cubrir sus deudas, sí, ya puede cubrir, pero no es que tiene exceso para poderlo cubrir, ¿verdad? Entonces, es que yo creo que la confusión es en esto. Acá, muchachos, nosotros lo estamos viendo en base a cuánto es lo que se tiene disponible para poder pagar. Es decir, por ejemplo acá, de cada dólar que la empresa debe, ¿verdad? Tiene disponible de sus activos corrientes 0.81 centavos para poder hacer frente a esa deuda. ¿Ok?
Pero entre más se vaya alejando, de 1, es peor. ¿Por qué? Porque menos disponibilidad tiene. Ahora, si aquí lo vemos de esta manera, entre más vayamos alejando de 100, tenemos menos posibilidad de ir pagando nuestras deudas. No sé si así está mejor explicado, muchachos. Es decir, que si a mí me da, por ejemplo, 1.28 en mi razón circulante, yo puedo pagar mis deudas. O sea, quiere decir que sí puedo hacer frente a mis deudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo suficiente activo circulante que en cualquier momento yo puedo utilizar para poder pagar mis deudas o convertirlo en efectivo. Entre más me vaya alejando de este 1, me da, por ejemplo, que me diera 0.5 o 0.4, es peor. Es decir, va a ir peor para poder pagar mis deudas. ¿Okay? Va a ser más complicado de poder pagar mis deudas. Ahora bien, en este caso, muchachos, en este caso en particular, entre más vayamos alejándonos del 100, es lo mismo. Va a ser peor o vamos a tener menos disponible para poder pagar nuestras deudas. Entonces, contestando puntualmente su pregunta, si yo tuviera, por ejemplo, en la razón líquida, a mí me saldría, por decirles algo, 40.5, si me saldría ese valor en la razón líquida, quiere decir que tendría problemas para poder afrontar, si en este momento me tocara pagar todas mis deudas a corto plazo, tendría problemas. Si ya vamos subiendo más allá media, pues entre más vamos subiendo y vamos acercándonos más al 100%, menos problemas tenemos. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, de razón líquida 150, por decirles algo, pues menos problemas tendríamos para poder afrontar nuestras deudas. No sé si me doy a entender ahí. O no sé si quedó más claro, o no sé si más bien quedó menos claro. Chicos. Sí, a mí sí me quedó claro, Inge, que es como la capacidad que tenemos para afrontar nuestras deudas a corto plazo. Exacto, sí. Entre más nos vayamos acercando al 100 o al 1, vayamos superando el 1, o vayamos pasándonos del 100, más capacidad tenemos para poder hacer frente a nuestras deudas a corto plazo. Entre menos valor tengamos, menos capacidad tenemos para hacer frente a nuestras deudas. No es que estamos mal, o sea, no es que también estamos mal. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Walt Disney, nosotros teníamos 0.81, por decirles algo, centavos, ¿sí? Entonces, con eso, lo que quería decir era que por cada $1 de deuda que se tuviera a corto plazo, ¿verdad? Teníamos, en este caso, 0.81 dólares de centavos disponibles para pagar la deuda. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que quiere decir? Que hasta cierto punto nosotros podríamos hacer frente a pagar la deuda de inmediato porque tenemos un buen porcentaje, en este caso 97.3. Ahora, si hubiéramos dejado, muchachos, igual en decimal, si ustedes se fijan, nos daba 0.97, pues. Quiere decir que igual estaba cerca de 1, ¿verdad? Quiere decir que sí, podríamos pagar o cubrir lo que son las deudas a corto plazo, ¿verdad? ¿Sí estamos claros ahí, muchachos? Por mi parte, sí, ingeniero. Sí, igualmente de mi parte. Igual, sí, claro. Ok. Muy bien, chicos. Con la prueba de ácido,
Pues en la prueba de ácido, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene 80.000 de activos corrientes y 20.000 en pasivos corrientes y tiene un inventario de 25.000. Entonces aquí igual tenemos IOS a ver, muchachos, aquí me equivoqué con estos datos. Sí, porque acá no era 50, aquí no era 80.000, sino que aquí era 50.000 de activos corrientes y acá no era 25, sino 35. ¿Ok? Entonces aquí esto está malo y este también. Y acá yo vamos a poner que son los 50.000. $50.000 en lo que es los activos corrientes de la empresa y 35.000 en lo que es el inventario. ¿Ok? Entonces acá tenemos la fórmula que en el caso, como habíamos dicho, en el caso de la prueba de ácido, muchachos, nuestros activos corrientes, ¿verdad? Que en este caso, los activos corrientes que tenemos, en este caso son 50.000 menos los 35.000 que tenemos en inventario. Esto nos da un resultado de 15.000. ¿Ok? Y estos 15.000 los vamos a dividir entre 20.000 que tenemos en pasivo. Esto nos da 0.75. Lo multiplicamos por 100, nos va a dar 75. Entonces, aquí nos da 75 en la prueba de ácido. ¿Qué creen ustedes que signifiquen esos 75? ¿Quién me puede decir qué creen que signifiquen? Entonces podríamos poner que son empiras. ¿Ok? 75 y empiras. Entonces, ¿qué creen ustedes que signifiquen esos 75 y empiras? Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que signifiquen? ¿Chicos? Pues me imagino que puede ser como la capacidad que tiene la empresa fuera de sus inventarios, solo con sus ganancias y otro tipo de activos para solventar sus deudas a corto plazo o algo relacionado. Muy bien. ¿Ok? Aquí lo que significa, muchachos, es que por cada 75 pesos, básicamente tiene 75 pesos o 75 empiras de empresa para responder por cada empira de deuda que tiene. ¿Esto a qué equivale? A que realmente tiene una gran cantidad de liquidez. ¿Okay? De manera que si en estos momentos la empresa tuviera que responder a sus obligaciones, podría hacerlo sin comprometer gran parte de sus activos, ¿verdad? Obviamente, muchachos, acá recordemos que es un valor un poquito más acercado a la prueba de ácido, porque en la prueba de ácido prácticamente nosotros estamos poniendo realmente los activos corrientes, los que realmente en este momento nosotros podemos obtener. Y por eso restamos el inventario. A diferencia del ejercicio anterior que teníamos un 97.33, podríamos decir empiras o lo que tuviéramos ahí, esa parte de esa liquidez como tal, ¿verdad? Al final, ¿qué pasaba? Que realmente no era tan certera en el sentido de que si nosotros teníamos inventario o considerábamos inventario, ¿verdad? Obviamente no lo estábamos restando en este momento. De repente nosotros sabemos que ahí no estamos considerando inventario porque lo que estamos poniendo es,
por ejemplo, pero igual estamos poniendo cuentas por cobrar, ¿verdad? Y las cuentas por cobrar, recuerden que al final lo que nosotros vendemos de nuestro inventario, generalmente lo vendemos al crédito. Y esto va a pasar primero a cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, básicamente acá lo que nos están diciendo es que por cada 75 empiras, o sea, que la empresa cuenta... Dígame. Disculpe, ese que ponía ahí no es porcentaje. ¿Cuál? Ese 75. Es que lo está multiplicando por 100. Es que lo estamos convirtiendo a decimales ahí, chicos. Ok. Lo estamos convirtiendo a decimales porque si no lo multiplicamos por 100, nos quedaría como 0.75. Y acá sí, nosotros estamos respondiendo a lo que nos preguntan. Dice, una empresa que tiene 50,000 de activos corrientes, ¿verdad? Y 20,000 en pasivos corrientes y un inventario de, en este caso, 35,000 empiras. Entonces, en este caso, pues obviamente, sí, aquí lo estamos convirtiendo en decimal. Aunque, si lo interpretamos porcentualmente, porque ustedes pueden decir, ingeniera, pero ¿por qué no lo podemos interpretar porcentualmente? También, al momento de interpretarlo porcentualmente, el 75. Si esto fuera porcentaje, vaya, y lo dejáramos como porcentaje, de igual manera, muchachos, se equivaldría a que la empresa como tal sí puede asumir sus responsabilidades como tal, ¿verdad? Sea que lo pongamos a un equivalente de 75 empiras, o sea que lo pongamos a un equivalente de 75%, y la empresa sí podría hacer frente a su responsabilidad como tal, ¿verdad? Pero en este caso, recuerden también, muchachos, que las razones, al final lo que corresponde es cómo nosotros, o la explicación que nosotros estemos dando, ¿verdad? En este caso, y explicación para este ejercicio en particular, nos implicaría eso, ¿verdad? Que por cada 75 empiras, ¿verdad? Que cuenta la empresa para poder responder a cada peso de deuda que tiene, ¿verdad? Y a empresa, es decir, que básicamente la empresa sí tendría la liquidez para poder responder a las deudas que tiene, sin considerar y aparte de los inventarios, ¿verdad? Ahora, si lo vemos en la parte porcentual, porque también alguien lo podría interpretar de forma porcentual y decir, bueno, eso corresponde a un 75%, estamos cerca de 100, quiere decir que no estamos mal, no, tampoco estaríamos mal. Como empresa podríamos asumir, ¿verdad? Es decir, no ponemos en riesgo lo que son básicamente, si en estos momentos nuestros acreedores nos piden que paguemos, podemos pagar, podemos hacer frente con nuestros activos corrientes. Al final eso es lo que nos quiere decir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un porcentaje o un valor bajo? ¿Verdad? Entonces, eso ahí esa es la interpretación que nosotros tendríamos o podríamos dar, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el ejercicio anterior, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el ejercicio anterior. Depende mucho de cómo lo estemos analizando. No sé si me doy a entender ahí, muchachos. Sí, Okay, de mi parte sí, ingeniera. Sí. ¿Ingeniera? Sí. Sí, como resumen entonces, la prueba de ácido lo único que hace es restarle el inventario al activo corriente, ¿verdad? Exacto. Eso es todo lo que... Sí, por eso es que... Sí, es que ahí me quedaba la duda porque, o sea, si nos fijamos, el activo corriente sin el inventario es menor que el pasivo corriente. Por ende, vamos a estar abajo del empira, ¿verdad? O sea, ese 75% representa el porcentaje de deuda que podríamos cubrir. Si lo vemos en forma porcentual, sí. Ok, excelente. Sí, solo Si eso. lo vemos en forma porcentual, sí.
Sí, es que usted lo está tomando de la manera que usted dice, ok, en total mis activos corrientes me quedan en 15,000, ¿sí? Si yo divido esos 15,000 entre 20,000, obviamente como yo veo de esta manera, matemáticamente 15 es menor que 20. ¿Es correcto? Así lo está viendo, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquella división a mí me da 0.75. Si yo no lo multiplico por 100, me da un 75%, porque no lo estoy pasando a decimal. ¿Correcto? Entonces, Sí, y correcto. ese 75%, ¿qué significa? Significa que sí puedo utilizar, si se llega al caso, mis activos corrientes y los puedo utilizar para pagar mi deuda y tengo liquidez. Eso es lo que significa, que sí voy a tener una liquidez, que no es al 100%. Quiere decir que mis activos como tal, no es que voy a quedar libre a un 100%, porque no es así, porque no me está dando un 100%, si yo veo de forma porcentual. No sé si me voy a entender ahí. Ahora, si analizamos el caso y decimos, ok, si estamos hablando de empiras o de pesos o de euros, por decir algo, ¿qué significaría ese decimal, esos 75? Si estamos hablando de empiras o de euros o de dólares, eso significaría que si fueran dólares, que por cada 75 dólares, ¿verdad? Y empresa tiene básicamente 75 dólares para responder por cada $1 que tiene de deuda, o por cada $1 de deuda que tenga la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí podría responder, ¿verdad? Si lo vemos y lo pasamos a dinero, ¿ok? Si lo dejamos como porcentaje, lo que quiere decir es básicamente eso que usted dijo, ¿verdad? Que la empresa está a un 75% que pueda cubrir o que pueda hacer frente de liquidez, ¿verdad? Que pueda hacer frente a sus deudas a corto plazo. Son deudas a corto plazo, recordemos eso, ¿ok? Que era lo que hablábamos en este caso, que la empresa tenía una liquidez de un 97.33%, por ejemplo. No sé si quedó claro, muchachos, esta parte. Yo sé que cuesta un poquito entenderla, pero no sé si quedó claro. ¿Jóvenes? De mi parte, sí. Sí, también de mi parte, ingeniero, todo claro. Todo claro, ingeniero. ¿Ok? Al final, y empresa, en este caso, puede afrontar su deuda sin ningún problema a corto plazo. Eso es lo que nos da a entender. Si hubiéramos dejado porcentualmente, implica que sí, y empresa puede afrontar su deuda. Ahora, si ya me hubiera dado un 0.4, un 0.3 o entre menos me vaya dando, quiere decir que menos y empresa va a poder afrontar sus deudas. Al final eso es lo que quiere decir. Porque esta prueba lo que nos ve es si empresa realmente puede afrontar sus deudas a corto plazo. Por eso es que decíamos que si ustedes se fijan, la razón de solvencia precisamente es lo que espera o lo que se busca. Medir la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Entre más largo esté o entre más lejos esté de un valor, de un 100, 110, 120%, por decir algo, o por ejemplo, si lo ponemos en 1 y esto, entre más numéricamente, más largo o mayor a 1, y empresa tiene una equivalencia mayor para poder afrontar sus deudas, ¿verdad? Ahora, si estamos ya hablando porcentualmente, es entre más cerca esté de 100, por ejemplo, entonces la empresa, y si pasa de 100 es muchísimo mejor, porque quiere decir que la empresa tiene suficiente liquidez, porque acá lo que medimos son nuestros activos corrientes entre nuestros pasivos corrientes.
¿Qué diferencia hay entre las dos pruebas? Que una de ellas sí considera el inventario y a otra no considera el inventario. Una sí considera el inventario como activo y líquido y a otra no considera el inventario o yo resta o yo quita para que dar un valor más certero, ¿verdad? Da un valor mucho más certero en ambas pruebas. No sé si me doy a entender ahí, muchachos. Sí, ingeniero, de mi parte, todo claro Por lo ejemplo, que acá, hemos visto hoy. miren acá hay razones rápidas. Miren acá en DEL. En DEL me da 1.3 de liquidez corriente y de razón rápida me da 1.2. Pregunto, ¿esta empresa podría afrontar y pagar sus pasivos corrientes, muchachos? Si sucediera algo, ¿podría pagarlos? ¿Podría pagar su deuda a corto plazo? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, aquí está. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Sí, claro que sí, porque tenemos 1.2, mire, quiere decir que sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Home Depot? Si se fijan, Home Depot, miren cuánto tiene en razón rápida y miren cuánto tiene Lowes. ¿Qué significa acá, muchachos? Y si se fijan en la liquidez corriente, sí tienen un valor superior a 1. Pero ¿qué sucede? Que acá estamos considerando los inventarios y acá no. Y las empresas de construcción tienen gran cantidad de inventario. Por esa razón es que generalmente estas empresas, su liquidez corriente es mayor que su razón rápida. Pero si hacemos la prueba de ácido, porque esta es la prueba de ácido, muchachos, la razón rápida es la prueba de ácido. Si hacemos la prueba de ácido, nos damos cuenta que, miren, 0.4 es demasiado bajo. ¿Qué quiere decir? Que al final esta empresa, si en estos momentos le tocaría pagar, que tiene problemas de liquidez y que propiamente si le tocaría en estos momentos pagar sus deudas, no podría. Y lo mismo tampoco con esta empresa, no podrían. No podrían, ¿por qué? Porque miren cuánto tiene. No sé si ahí me doy a entender, no sé si ahora quedó un poquito más claro. Sí, queda bastante claro el punto. Sí, ¿verdad, chicos? Sí, es que en la clase anterior usted nos explicaba de que estas empresas manejan inventarios más grandes, a diferencia de Dell, que prácticamente lo que le piden eso es lo que mandan. Así es, sí, porque yo hace a medida. Yo hace a medida, así es, muchachos. Pero si estas empresas en estos momentos les tocara pagarle a todos sus acreedores, Dell sí podría, porque tiene una mayor liquidez que Home Depot y Lowe's. ¿Por qué? Porque estos la mayor parte lo tienen en inventario. Entonces, ¿qué pasa? Para poder ese inventario convertirlo en un activo líquido, ese hay problema, muchachos. Es lo que cuesta. Porque primero pasa a cuentas por cobrar. No sé si me doy a entender ahí, chicos. Sí, de mi parte sí, ingeniero. Y los demás, ¿estamos claros, muchachos? Sí, también, ingeniero, clarísimo, Sí, clarísimo. ingeniero. Tenemos una escala, por ejemplo, estamos analizando un ejercicio como el que analizamos acá de Apple, de Walt Disney, ¿verdad? Que estábamos analizando los datos que nos daban aquí en la razón líquida. En este caso, muchachos, los datos que nos estaban dando, no los convertíamos los dejábamos como estábamos, ¿sí? No lo multiplicábamos por 100. Simple y sencillamente porque estábamos activo circulante entre pasivo circulante y únicamente lo que queríamos ver era cómo estábamos en cuanto a la razón circulante como tal. Pero aún así, bajo los datos que nos dieron, muchachos, esto implicaba que al final sí podíamos, en el caso de Apple, perfectamente podía hacer frente a sus obligaciones si utiliza la técnica de la razón líquida, ¿verdad? Pero recordando y bajo la salvedad que esta razón líquida, el problema es que no quita lo que es la parte de inventario. Entonces, generalmente, para poder comprobar financieramente
siempre es importante hacer ya dos pruebas, hacer ya prueba de razón líquida y también hacer ya prueba de ácido, porque de esta manera, así como vimos en el cuadro anterior, podemos ver si realmente como empresa podemos cubrir financieramente las deudas a corto plazo. Al final, muchachos, lo que se busca por medio de esta razón es ver si la empresa es solvente o no es solvente. Eso es lo que finalmente se busca, ¿verdad? No sé si ahí me estoy dando a entender. ¿Chicos? Sí, sí, sí. Que en una incluye el inventario, en la otra no. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. ¿Qué les parece? ¿O quieren que sigamos en la clase? Está bien, ingeniero. Bueno, muchachos, nos conectamos entonces con ustedes el día de mañana. Yo espero que esta semana no sea necesario conectarnos otro día, pero igual vamos a ir viendo cómo avanzamos, porque apenas llevamos la primera razón y son 4, y esta semana tendríamos que estar viendo otro tema. Entonces, voy a ver de qué manera yo puedo hacer un poquito más resumido, no detenerme tanto en tanto detalle, para que así podamos ir avanzando un poquito más rápido. Al final lo importante es que ustedes comprendan, ¿verdad? Y comprendamos al final que dependiendo cómo lo estemos viendo, si lo estamos viendo decimal o lo estamos viendo porcentual, si lo estamos viendo de una forma decimal, podríamos decir, entre más nos vamos acercando al 100 o vamos superando el 100, es muchísimo mejor para poder como empresa tener más liquidez, ¿verdad? Si lo vemos en base a numérico de 1 a 0, por ejemplo, entre más nos vayamos alejando de 1, ¿verdad? Es decir, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, quiere decir que más problemas vamos a tener como empresas para ir pudiendo hacer frente a nuestras deudas. Pero si tenemos 1.5, 1.6, así vamos aumentando, quiere decir que vamos a tener más liquidez. Entonces depende mucho de cómo nos den información y dependiendo de cómo nos lo estén pidiendo. En los ejercicios, muchachos, gracias Daniel por confirmar. En los ejercicios, generalmente yo ya voy a colocar ahí para que no se me confundan. Si me lo tienen que poner en porcentajes, si lo tienen que poner en decimales, y voy a hacer esa pregunta específicamente para que ustedes puedan contestar. ¿Les parece? Para que así no se confundan. Muchachos. Sí, está bien, ingeniero. Sí, me parece bien a mí también, ingeniero. Confirmo. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí. Que tengan un feliz día y nos conectamos mañana. ¿Ok? Cuídense mucho. Listo, ingeniero. Feliz tarde. Feliz Igualmente, tarde. ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Cuídense mucho.